Varios de estos elementos. Farmacología es la ciencia que estudia los fármacos. Fármacos es una sustancia capaz de modificar algo y disolver mismo. Y cuando hablo de las ramas, de los elementos que componen la farmacología, el primero de ellos es la farmacognosia. La farmacognosia es la parte, la rama de la farmacología que se encarga de estudiar el origen de los fármacos. Há muitos anos atrás, eu tinha pacientes que sentiam dolor e não sabia o que fazer para neutralizar esse dolor. O que hicieron as pessoas ou as indústrias que queriam construir medicamentos para acalmar isso, e começaram a ver que em certas populações que consumiam papoula, consumiam a papoula, esses diminuíam a capacidade de perceber dolor. E de aí me foram produzindo e sacaram o ópio. O ópio é uma substância capaz de produzir analgésia. Não é um álcool, é um opioide. É outra família farmacológica capaz de produzir analgésia. Então, para estudar como se originou um fármaco, ou como se acha uma molécula, aí entra lá farmacognosia. Ustedes no son historiadores farmacológicos, pero conocen la abuela, la bisabuela o cualquier persona que es acostumbrada a tomar té para ciertas situaciones. Por ejemplo, sus abuelas algunas veces le dijeron: hijito, vení que te voy a hacer un té de ajo cuando estás resfriado, de cebolla con ajo, el otro un té de cáscara de naranja. Y dice: pero puede ser cáscara de mandarina. No, solo se es de naranja. Esses conhecimentos populares, conhecimentos antigos, têm referência em el tipo de medicamento que utilizamos hoje em dia. A farmacognosia é a ciência que estuda el origen, como se hacía ou que pode utilizar certas plantas. ¿Me entenderam? Sim. Quando vou a la farmacoterapia, aqui, um dos principais elementos de farmacologia comigo. Ustedes no me van a farmacodosis, ¿ya? Anótense bien esto, si no sepa al menos la buena aplicabilidad de los fármacos. Lo que hicieron con Jorge es un crimen, ¿ya? No me lo pueden producir eso a ningún paciente, si no el paciente se va al cielo y usted al farmacólogo. Si me producen un error y no hacen una farmacoterapia, si no me aplican adecuadamente el fármaco para lo que el paciente tenga, según las condiciones ciertas, vas a responder legalmente por eso. Farmacoterapia es la aplicación del medicamento en su patología adecuadamente. ¿Ok? Paciente está con dolor, tal cosa. Paciente está con inflamación, tal cosa. Cómo aplicar, de qué forma aplicar y cómo no matar al paciente. No sé si le voy a hablar ahorita. Hay una frase que se escribe así: primo no nocere. Primo no nocere. Primero no hacer daño. La frase es de autoría de David Guetta. ¿Conocen? David Guetta. Sí. Él ha hecho esa frase. ¿Escucharon alguna música de él? Sí. Primo no nocere. Sejam criativos em música. Quando hablo de farmacoterapia, é a aplicabilidade adequada de los fármacos. Quando hablo de farmacotécnica, é a forma, a técnica para elaborar um ou outro medicamento de acordo com a minha necessidade. ¿Se acuerdan que yo les decía que el estómago tiene ácido clorhídrico? ¿Sí?
Lo que pasa es que a veces algunos medicamentos son extremadamente sensibles al ácido. Y si entra en contacto con el ácido del estómago, lo que va a hacer es que va a destruir el fármaco. Entonces, ¿qué hacen las industrias? Le crían unas cápsulas de protección para que el ácido no lo destruya. ¿Alguien de ustedes ya tomó un medicamento y colocó en la boca y demoró un poquito con el fármaco ahí, sentía un gusto malo, amargo, diferente? ¿Sí? Esto es porque ese medicamento está hecho para deshacerse desde la boca. Entonces lo que puede hacer es hacer un medicamento, poner una cápsula recubriendo ese fármaco para que la saliva no lo degrade, solamente el ácido clorhídrico. De acuerdo con la necesidad o el porqué de cada fármaco, las industrias farmacéuticas estudian la mejor forma de preparar ciertos elementos. ¿Entendieron eso? Toxicología. Su nombre, Dulce. 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 ¿Y usted? Ya. La doctora, ¿quién quiere ser la hermana? ¿Quién quiere ser hermana de ustedes? Ya, Dulce. La doctora María Eduarda estaba con fiebre, mucha fiebre. Y la doctora Dulce dice, ¿sabe qué? Me voy a vengar de ella. Venga, si María Eduarda le voy a pasar un medicamento. Y le pasó paracetamol. Y eso está bien lo que hizo la doctora. Solo que la doctora le pasó paracetamol a cada 2 horas a María Eduarda. Y María Eduarda me tomó casi que 10 gramos de paracetamol en un día. Lo que hizo la doctora Dulce fue intentar matarla. Cuidado, Lo que pasó es que si yo doy más de 4 gramos de paracetamol al día, lo voy a intoxicar el hígado de mi paciente. ¿Me entendieron? Paracetamol es un fármaco muy usado, pero tiene una cantidad máxima para utilizar. Y si sobrepasa la dosis, produce intoxicación. Todo fármaco tiene efectos benéficos, pero también tiene efectos tóxicos. Hay fármacos que si le doy demasiado, le va a intoxicar. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Así que ya saben. Toxicología es la parte de la farmacología que estudia los efectos tóxicos dañinos de uno o otro fármaco. Pero por si acaso, la doctora Dulce vio que la cosa estaba fea y decidió salvar la vida de María Eduarda para redimirse. Y le dio N-acetilcisteína, el antídoto para intoxicación por paracetamol. Hasta ahorita el único que se fue al cielo fue embora. Más están bien. Vale un punto. ¿Qué hizo la frase primo de noche? No fue de Enriqueta, fue el tipo solo sabe hacer música. ¿Quién dijo la frase? Un punto. Dale curioso, ¿no? Al día que ustedes terminen, ¿asistieron la Grey's Anatomy? Ahí le hablo. No sobre eso, no sobre Enriqueta, sobre un tal de Hipócrates. ¿Escucharon hablar? Sí. Hipócrates era un DJ que hacía muchas músicas interesantes. Música en Google. Hay un tal juramento hipocrático, era una música buena. Lo dijo Hipócrates y debe estar. Por lo tanto, me quedan 2 elementos de eso: la farmacocinética y la farmacodinámica. No quiero que memoricen de todo lo que hablé, tranquilo, pero esto no lo quiero que memoricen, porque eso no pregunto qué es farmacocinética, qué es farmacodinámica. No quiero que memoricen, que decoren eso. Quiero que entiendan. Farmacocinética literalmente es el paso del fármaco por el cuerpo. Toda vez que yo consumo medicamento, ese medicamento ingresa en mi cuerpo y al ingresar
necesita ser metabolizado, necesita llegar al lugar adecuado, necesita hacer varias funciones que después es eliminada. La parte de farmacología que estudia eso se llama farmacocinética. Y la farmacodinamia es la parte que estudia el efecto del fármaco en el cuerpo. Por lo tanto, aquí decide usted tomar un fármaco llamado paracetamol. Ese fármaco, cuando es deglutido por vía oral, cuando usted lo engole, lo ingiere, lo que va a hacer es que va a pasar por la parte digestiva, por el esófago, por la boca, por el esófago. Al llegar, por ejemplo, en el estómago, ¿qué elemento hay ahí? Ácido clorhídrico. Y fíjense que el ácido un poquito me va degradando hasta liberar una sustancia que estaba dentro del fármaco. Una vez más, engolirse una tableta, esa tableta viene, llega al estómago y ahí el ácido clorhídrico lo degrada. Fíjense que hay una parte blanca y hay otra verde que está acá. La parte blanca son excipientes. Aquí yo tengo una parte externa y aquí adentro yo tengo el fármaco en sí. Esos excipientes son los elementos que están ahí por estar, la harina, las cápsulas, los que están protegiendo o hacen parte solamente por hacer. En otras palabras, son la materia que compone. ¿Entendieron? ¿No? ¿Sí? Y degrada el excipiente y solamente parte de este comprimido tiene una función, tiene una aplicabilidad. ¿Está bien? Esa parte es la que es eliminada, es la que es enviada para la próxima parte del digestivo, que es la que está en color verde. Una vez que es enviado para la parte del intestino del paciente, ahí ese tiene una comunicación directa con el hígado. Se llama circulación enterohepática. Aquí yo tengo al hígado de mi paciente, hay sistemas de venas y vasos que se ligan directamente con el intestino delgado del paciente, el jejunum y el hígado. Una vez que el fármaco está acá, o todo elemento que usted consume, ese fármaco va a ser absorbido para desde el lumen intestinal, ¿ya? Y aquí yo tengo los vasos sanguíneos, entonces de aquí se absorbe hasta llegar al vaso sanguíneo y del vaso sanguíneo viene hasta el hígado. ¿Entendieron eso? Ese proceso de salir del lumen, del intestino, y ir para el vaso sanguíneo es la primera etapa de la farmacocinética. Se llama absorción. Primera etapa de la farmacocinética es absorción. El paso del fármaco de cualquier medio para el medio intravascular. Cuando el fármaco llega a la sangre, absorción. El fármaco es absorbido. ¿Entendieron? Una vez que ese fármaco va para el hígado, él estaba inactivado, él estaba dormido. Podría ser un efecto, pero no estaba 100% para funcionar. Aquí, ahora en el hígado, lo que va a pasar, a ver un poquito, es que aquí hay partes y elementos que son responsables por metabolizar varias estructuras en el cuerpo. En el hígado, yo tengo, por ejemplo, un elemento llamado citocroma P450. No tem isso, não vai perguntar, já? Citocroma P450, citocroma P34, que são moléculas, são partes do hígado, são pedacitos do hígado responsáveis por metabolizar os fármacos. ¿A qué se refiere eso? Usted ingirió una molécula de acetaminofén, de paracetamol. Ingeriste el paracetamol. El paracetamol llega hasta el hígado y se transforma en otra molécula. Aquí no tiene efecto. Aquí consigue hacer efecto. ¿Entendieron eso? Ese es el segundo proceso de la farmacocinética. Metabolismo. Es decir, activar el medicamento para que pueda
Después de aquí, ese fármaco es distribuido por todo el cuerpo, enviado para la circulación y llega hasta su sitio de acción. El proceso se llama distribución. Ahora, si ese fármaco ya cumplió toda su función o ya tiene un efecto muy pobre, no lo quiero, no. Eliminación. Lo elimino ese medicamento. ¿Cuáles son las 4 etapas de la farmacocinética? Absorción, metabolismo, distribución y eliminación. Ah, doctor, entonces puede poner eso en mi copia. Sí, puede poner. Solo lo que voy a hacer, te voy a preguntar, ¿cuál es la farmacocinética del paracetamol? El paracetamol se administra por vía oral, se metaboliza el hígado, se distribuye en el cuerpo y se elimina por el riñón y por el sudor. Le voy a preguntar, ¿cuál es la farmacocinética de tal fármaco? Entonces no quiero que me memoricen esos 4 nombrecitos. Quero que ustedes entiendan que si le doy un fármaco por vía oral, ele passa por esses 4 mecanismos. Pero si le doy un fármaco por vía endovenoso, por la vena, por bajo de la lengua, por el ano, por el recto, o por vía intramuscular, no necesita ese proceso. Y es mucho más rápido su efecto. ¿Entendieron? ¿Entendieron eso? Farmacocinética no es solamente decorar, es entender que cada fármaco tiene una particularidad, desde que se administra hasta cómo se elimina. Tu paciente, dígame un paciente, doctora, dígame un nombre, que no puede ser joven, porque ya lo matamos hoy. Mario. Ya, Mario está con insuficiencia de los riñones. Mario no consigue urinar de ninguna forma, porque su riñón está bloqueado hace más o menos 2 horas. Y como Mario está con mucho dolor, usted decide, no, yo le voy a ayudar a Mario, le voy a dar un fármaco para el dolor. Solo que ese fármaco ingresó, está haciendo su efecto, pero ya le toca eliminar. Y se elimina por la orina. Mario no está consiguiendo urinar. ¿Qué va a pasar con el fármaco? Seguirá en el cuerpo. Y va a seguir hasta que sea tóxico a Mario. ¿Me entendieron? Es preciso entender por dónde se eliminan los medicamentos. Ya que tenía María. María es una señora que está embarazada de tantas semanas, está con un bebecito acá en el reino. Y usted decide dar un medicamento porque María está con cualquier situación. Solo que ese medicamento pasa al bebé. Y ese medicamento es tóxico al bebé. ¿Me entendieron? María está embarazada, tuvo su bebé y ahora está dando leche. Y usted decide dar un medicamento, pero ese medicamento se elimina por la leche. Y el bebé ahora está con problema. Entonces, cada fármaco que voy a utilizar, tengo que saber su farmacocinética. Por dónde se absorbe, dónde se metaboliza, de qué forma, cuando se distribuye y principalmente por dónde se elimina. Las vías de eliminación son riñón, 90% de las vías, materia fecal, sudor, respiración y leche materna. ¿Ok? Riñón, materia fecal, respiración, sudor y la leche materna. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? ¿Tienen alguna pregunta? Mis jóvenes farmacéuticos médicos. Y la farmacodinamia, estamos casi terminando, falta solo umas 3 horas. Y la farmacodinamia estudia literalmente el efecto del fármaco en el organismo del paciente, el efecto del fármaco en el ser humano. Si usted está con dolor de cabeza y con fiebre, ¿qué tomas? Paracetamol. ¿Por qué? Porque el paracetamol actúa como analgésico y antipirético. Me acalma el dolor y también me acalma la fiebre. Como
Lo que hace el paracetamol es inhibir la síntesis de prostaglandina a nivel del sistema nervioso central. Me genera el bloqueo del impulso del dolor periférico. Actúa sobre el hipotálamo, regulando la temperatura. Ay, doctor, no entendí nada de lo que está ahí. Sí, yo sé. ¿Se acuerdan del esquema de la célula que fue degradada, fue destruida? El ácido araquidónico, la COX-2 y la COX-1. Aquí la COX-2 me generaba prostaglandina, ¿cierto? Esa prostaglandina, por ejemplo, está dolor de cabeza, cefaleia. ¿Dónde hay el dolor? En la cabeza, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué célula está siendo destruida? La célula del sistema nervioso central. Y al destruir esas células, ahí me llega el paracetamol y me corta. ¿Entendieron? Cuando libera prostaglandina también me das impulso para llegar hasta el centro de termorregulación, que también está en el sistema, y me dice, necesito que aumente su temperatura, está con fiebre, y eso. Entonces lo que hace el paracetamol de forma general es bloquear la COX-1 y bloquear la COX-2. Y al hacer eso, me bloquea la liberación de prostaglandina y me bloquea fiebre y dolor. ¿Entendieron? ¿Consiguen asociar la tabla anterior con eso ahora? Si por último no consigan entender, es agua por si acaso, no es alcohol, ¿ya? Si por último, si no consiguen entender, todos los AINES me actúan bloqueando la COX, tanto la 1 cuanto la 2. Hay algunas excepciones. Eso es un fármaco dinámico, el efecto que cumple el fármaco en el cuerpo. Cuando voy a administrar un fármaco, y con eso ya estamos finalizando, el paracetamol tiene en tableta, en cápsulas efervescentes, en comprimido, en jarabe, y tiene endovenoso y también tiene en gotas. Mi pregunta para ustedes: darle un fármaco como paracetamol efervescente significa que voy a poner en un vaso, ese va a deshacer y voy a tomar solamente el líquido, y darle un fármaco en tableta. ¿Cuál usted cree que actúa más rápido? ¿Tableta o ese que se deshace en agua? El que se Ese actúa más rápido. ¿Quién descubrió eso? ¿Qué parte de farmacología descubrió? Farmacotécnica, la preparación de un fármaco de varias otras formas. ¿Me entendieron? La técnica para que el fármaco sea más eficiente, en otras palabras. Si le doy un fármaco por vía oral y le doy un fármaco por vena, ¿cuál actúa más rápido, este o este? ¿Por qué? Porque la farmacocinética me dice que si le doy un fármaco por vena, ese fármaco ya está listo. No necesita pasar por el hígado para metabolizarse. Se absorbe directamente y empieza a hacer efecto a los 2, 3, 5 minutos. Pero si le doy por vía oral, hasta pasar todo ese trayecto, tarda 30, 40 minutos para hacer su efecto. ¿Entendieron eso? ¿Ya? A eso me refiero. No me memorice, me entienda el contexto y su vida va tranquila conmigo. ¿Ok? ¿Tiene preguntas? Y eso, Paola. ¿Tiene preguntas? ¿Saben todo? Les